días, soy Víctor Hugo Pique Saavedra, estudiante de la Universidad Politécnico Gran Colombiano, estudiante de Derecho. Bueno, vamos a hablar hoy del acto jurídico del contrato de trabajo, la autonomía de subordinación y protección laboral en el derecho colombiano. En este video voy a desarrollar un tema muy importante dentro del derecho colombiano, la relación entre el acto jurídico y el contrato de trabajo. La pregunta que guía esta exposición es la siguiente: ¿hasta qué punto el contrato de trabajo puede entenderse como un acto jurídico si al mismo tiempo es limitado por la subordinación y por normas de protección laboral? Este tema es importante porque en la práctica muchas relaciones laborales se presentan bajo estas formas contractuales, como contratos civiles y de prestación de servicios, aunque en realidad funcionan como verdaderos contratos de trabajo. Por eso, analizar esta diferencia permite entender cómo opera el derecho laboral y por qué la realidad de los derechos de los hechos tiene más valor que la simple apariencia del texto. Vamos a hablar del acto jurídico. Para empezar hay que recordar qué es un acto jurídico. En términos generales, el acto jurídico es una manifestación de voluntad destinada a producir efectos jurídicos, es decir, no se trata solamente de que una persona quiera algo, sino que la voluntad tenga reconocimiento dentro del ordenamiento jurídico y eso pues, genere consecuencias que sean válidas. En el derecho civil, el acto jurídico se relaciona con la autonomía de la voluntad porque las personas pueden decidir libremente contratar o obligarse a extinguir relaciones jurídicas. Sin embargo, esta libertad no es absoluta, ya que siempre está limitada por la ley, el orden público, las buenas costumbres. Desde la perspectiva, el contrato de trabajo también puede considerarse un acto que, bien, porque surge de un acuerdo entre el trabajador y el empleador. Pero esa característica no significa que sea igual o cualquier otro contrato, porque en materia laboral existen reglas especiales que limitan esa autonomía. El contrato de trabajo como acto jurídico especial eh, es un acto jurídico especial porque aunque nace de un acuerdo de voluntades, su contenido está regulado por normas protectoras que buscan equilibrar una relación que normalmente es desigual. En el Código Sustantivo del Trabajo establece que existen contratos de trabajo cuando una persona natural presta un servicio personal a otra, bajo continuada subordinación o dependencia y mediante remuneración. Esta definición muestra que no basta con que haya un acuerdo entre partes, también debe existir tres elementos esenciales: la prestación personal del servicio, la subordinación y el salario. Eso es clave porque en derecho laboral no importa únicamente el nombre que las partes pongan en el contrato, o lo importante es que realmente ocurra una práctica. Si una persona trabaja para otra, recibe órdenes permanentes, de horarios, recibe un pago por su labor. Lo más probable es que exista una relación laboral, aunque el contrato diga otra cosa. La subordinación como elemento decisivo. El elemento más importante para diferenciar en un contrato de trabajo de otros contratos es la insubordinación. La insubordinación significa que el trabajador no actúa con plena autonomía, sino que está sometido al poder de dirección del empleador. Esto implica que el empleador puede impartir órdenes, sobre todo en el tiempo, modo, a la cantidad del trabajo que se establecido. En este punto fundamental, ¿por qué un contrato civil o una prestación de servicio de la persona contratada conserva independencia técnica y organizativa? Es decir, puede decidir cómo realizar la labor. En cambio, en el contrato de trabajo la persona se integra a una organización empresarial y obedecer instrucciones de la. Por eso la subordinación no es un detalle secundario, sino la esencia misma del contrato laboral. Sin la subordinación no hay contrato de trabajo en ese sentido estricto, y precisamente por eso muchas discusiones jurídicas quieran en torno a demostrar si en realidad existía o no mismo. La primacia de la realidad. Aquí aparece uno de los principios más importantes del derecho laboral, la primacía de la realidad sobre la forma.
En ese principio significa que si hay contradicción entre lo que dice el contrato y lo que realmente ocurre en la práctica, no establecer la realidad. En otras palabras, el derecho no se queda solo en el papel firmado, sino que analiza cómo fue la relación correcta entre las partes. Esto es muy importante porque muchas veces se usan contratos civiles o de prestación de servicios para ocultar relaciones laborales. Por ejemplo, una persona puede trabajar todos los días en una empresa, cumplir horarios, recibir órdenes del jefe y usar medios de la compañía, pero estar contratada formalmente por prestación de servicio, en este caso sí demuestra la subordinación, el juez puede reconocer que en realidad existe un contrato de trabajo. Este principio protege al trabajador frente a prácticas que buscan evitar el pago de prestaciones sociales, de seguridad social y demás derechos laborales que tenga, en este caso, la simulación contractual. La simulación contractual también se relaciona con este tema. La simulación ocurre cuando las partes aparentan celebrar un contrato distinto, digamos, del verdadero, o cuando presentan una forma jurídica para ocultar la realidad. En el ámbito laboral eso sucede cuando se firma un contrato civil comercial o de prestación de servicios, pero en los hechos la relación funciona como un empleo. Esa simulación puede perjudicar gravemente al trabajador porque le impide acceder a los derechos que corresponden de ley. Por eso el derecho laboral rechaza que la forma contractual se use como un mecanismo para deslaboralizar una relación que es real. Si los hechos muestran una verdadera subordinación, el ordenamiento debe reconocer la existencia de un contrato de trabajo sin importar el nombre que se le haga. La relación de efectos generales en los actos jurídicos. Este tema también puede relacionar algunos efectos generales de los actos jurídicos. Uno de ellos es la conformidad al orden público. Ningún acto jurídico puede producir efectos contrarios a normas imperativas en materia laboral. Eso todavía más fuerte porque muchas disposiciones son de obligación en cumplimiento y no pueden ser renunciadas por las partes. También se relaciona el principio de pacto sunt servanda, que significa que los pactos válidamente celebrados obligan a las partes. Sin embargo, el derecho laboral, este principio es limitado por normas protectoras. Es decir, el contrato obliga, pero solo en la medida que no desconecta derechos mínimos del trabajador. En consecuencia, la autonomía de la voluntad existe, pero no es absoluta. El derecho del trabajo es autónomo y se encuentra subordinado a la protección de la parte más débil de la relación. Tenemos, eh, tenemos un análisis final que a partir de todo lo anterior que se puede concluir que en el contrato de trabajo, si no es un acto jurídico, si es un acto jurídico, perdón, pero uno de carácter especial y su especialidad está en la coordinación por el principio de primacia de la realidad y por la intervención fuerte del orden público laboral. Eso significa que el derecho laboral no protege solamente la forma del contrato, sino sobre todo la realidad, la realidad de la relación. Si en los hechos existe prestación personal, remuneración y priorización, hay un contrato de trabajo, aunque las partes hayan intentado presentarlo de otra. En ese sentido, el contrato de trabajo muestra que la autonomía privada tiene límites claros cuando entra en juego la dignidad del trabajador y la función social del trabajo. Esa es la razón por la cual el derecho laboral se aparta del formalismo estricto y adopta una visión más protectora y real. Para finalizar, pues puedo decir que este tema es importante porque muestra que no sea central del derecho colombiano. La verdad de los hechos está por encima de la apariencia de los documentos cuando se trata de proteger derechos laborales. Por eso hay que entender que el contrato de trabajo como un acto jurídico especial permite ver que el derecho no solo regula acuerdos, sino también relaciones de poder y en ese escenario la protección del trabajador no es un detalle, sino uno de los pilares fundamentales del sistema jurídico laboral. Agradezco la atención, que tengan un feliz día. Gracias.